Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Nuestro mensaje en esta tarde se llama Nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad. Y vamos a Marcos capítulo 2, versículo 1. Marcos 2, 1. El Señor Jesús estaba en la zona de Galilea ejerciendo su ministerio y su popularidad iba en aumento. Él demostrando su poder, viene un leproso, le pide, si quieres puedes limpiarme. Él le dijo, quiero, sé limpio. Le dijo, no le digas a nadie. El leproso sanado no obedeció, sino que fue y lo divulgó. Se había hecho muy famoso el Señor y no podía ya entrar en las ciudades. La gente se agolpaba cuando él entraba en las ciudades, entonces tenía que quedar en otros lugares apartados. Pero aquí entra en Capernaum, en donde él solía hacer su base. Muchos piensan que esta es la casa de Pedro. Entre paréntesis, ustedes pueden, me imagino que eso está en internet, yo lo he visto en fotos en una materia que cursé, pero está la casa de Pedro. O sea, lo que se piensa que era la casa de Pedro, al lado de la sinagoga de Capernaum. Así que esa casa, probablemente lo que haya sido esa casa, se puede saber dónde está y todo hoy en día. Vamos a Marcos 2, 1, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad, tiene poder, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Padre, te pedimos en esta tarde que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos que uses a tu siervo. Tú has querido que esté yo hoy predicando acá, Señor, así que te pido que me utilices. Me limpies y me utilices. Y lo mismo, abras el oído de los que van a escuchar este mensaje presencialmente y también, Señor, a través del internet, de la tecnología, y obres con poder en sus corazones. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Hay un especialista en consejería llamado David Powlison y él hizo una serie de preguntas, por ahí algunos de ustedes ya las conocen, son como 35 preguntas, pero cada pregunta tiene un montón de subpreguntas, pero yo traje un resumen. Preguntas de rayos X, ¿por qué? Porque apuntan a hacernos una radiografía de nuestro corazón y ver dónde está nuestro tesoro, dónde está nuestro corazón, dónde están esos ídolos de nuestro corazón, qué es lo que realmente nos importa. Y les quiero leer algunas de esas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿qué amas? O sea, cada una de estas preguntas nos tenemos que hacer nosotros. ¿Qué amas? ¿Qué odias? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Dónde descansan tus esperanzas? ¿Qué temes?
¿Qué piensas que necesitas? ¿Cuáles sientes que son tus necesidades? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué te hace poner contento? ¿Qué ilumina tu mundo? En realidad, ¿para qué estás viviendo? ¿En dónde encontrás refugio? ¿En qué confías? ¿Qué te hace sentir rico, seguro, próspero? ¿Qué te traería el mayor placer, felicidad y deleite? ¿Qué te traería la pena y miseria más grande? ¿Qué maquinaciones haces respecto a dónde y a cómo encontrar bendición? ¿Qué te gustaría conseguir en la vida? ¿Qué cosas pides en oración? ¿En qué pensás más a menudo? En la mañana. ¿A qué se dirige tu mente instantáneamente? ¿De qué hablas? ¿Cuáles son tus ídolos o dioses falsos? ¿De qué, escúchame bien, de qué manera implícita decís, si tan solo, por ejemplo, si tan solo consiguiera lo que quiero, si tan solo evitara lo que no quiero, si tan solo conservara lo que tengo, ¿dónde se encuentra tu identidad? ¿Cómo te definirías a ti mismo? Todas estas son preguntas que este autor y otras más, que hace para autoevaluarnos y descubrir dónde están nuestros ídolos. Y yo las traigo en esta tarde para que cada uno de nosotros se haga una pregunta que está dentro de estas que hicimos. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Y específicamente, ¿cuál es tu mayor necesidad? Cada uno de nosotros puede, por lo tanto, percibir diferentes necesidades primarias. Uno puede sentir como que es otra, otro puede sentir que es otra, pero solamente hay una necesidad, gracias, una necesidad esencial, así como hay un solo Dios. Vamos a estar viendo cinco encabezados que nos van a hablar de 5 necesidades que descubrimos en este texto. En primer lugar, vamos a especie de resumen, recordar que se trata de un paralítico que es traído por unas personas que tienen fe en que Cristo los puede sanar, lo puede sanar, pero llegan y se encuentran con que, debido a que en esa casa donde estaba el Señor, que probablemente fuera la casa de Pedro, había una multitud, de tal manera que ni a la puerta se podía estar, la rebuscan, como decimos nosotros, suben al techo, hacen un agujero en el techo, bajan al paralítico y el Señor, al ver la fe de ellos, perdona en primer lugar los pecados del paralítico y luego lo sana. Y todo termina con el asombro de la gente que estaba ahí. Ahora, vemos 5 necesidades. La primera es la necesidad del paralítico. Vamos al versículo 1. Lo leemos de vuelta. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es importante que nosotros aclaremos en este momento, que si bien siempre ser un paralítico, una persona, supongo que se trataba de un cuadripléjico, es decir, alguien que no podía moverse ni los brazos ni las piernas, pero pongamos que fueran las piernas nada más, no podía caminar. Siempre es una condición fea, triste, pero en la época del Señor Jesús no se contaba con un montón de cosas, de adelantos y de avances tecnológicos y de soporte que hoy en día la medicina puede aportarle a un paciente así. Entonces, no había por ahí medicación que pudiera traerle alivio a sus dolores.
Ustedes saben que una persona cuando pasa todo el tiempo acostada, por ahí se escara, se hacen como úlceras en la parte de la espalda, o donde queda mucho tiempo apoyado, eso le pasa mucho a los viejitos. No había sillas de ruedas, no había, como hay en muchos lugares, esas sillitas con motor que la gente puede ir incluso a hacer las compras. Este hombre era totalmente dependiente. Era un hombre que dependía completamente de los demás para moverse, completamente dependía de los demás hasta para hacer sus necesidades. Era una persona en una condición realmente triste. Ahora, él dice que hubo 4 personas, que nosotros generalmente así hablando decimos los 4 amigos del paralítico, pero no, dice que eran 4 personas, seguramente actuaron como sus amigos, como vamos a ver. Y lo trajeron teniendo fe, igual que el paralítico, en que Jesús podía sanarle. Pero ¿qué pasa? Llegan y se encuentran con que está todo lleno. Imagínense, una casa para multitudes. A veces vemos los estadios llenos de multitudes de personas y son estadios para 40.000, 60.000 personas, pero esto es una casa. Y está que no entra un alfiler. Y Jesús está enseñándoles, está predicándoles. ¿Qué van a hacer estas personas? Bueno, estas personas tenían fe, evidentemente, en que el Señor lo podía hacer. Y cuando nosotros tenemos fe en que Jesús puede hacer por nosotros lo que Él ha prometido, no vamos a bajar los brazos. Ellos, en esa época se podía subir a los techos. La gente en Palestina hacía mucho calor, así que usaban los techos incluso a veces para dormir y como terraza en las noches cálidas. Entonces tenían generalmente las casas escaleras que se podía subir por alguno de los costados y llegar al techo, que era como una terraza. Y si no, además las casas estaban tan pegadas unas con la otra que por ahí si la otra tenía escaleras subías y ibas de techo en techo. Bueno, la cuestión es que de todas maneras, yo estaba pensando cuando estaba en casa antes de venir para acá recién, que igual, aunque hubiera habido escalera, no sé cómo sería la escalera, pero imagínense, una persona llevada entre 4, en una camilla, como me imagino yo como los jugadores de fútbol, con esas camillas con 4 o 2 palos y una lona, y uno agarrado cada punta, me imagino yo, porque eran 4. ¿Cómo hacen para subir una escalera vertical una persona así? No había grúa, no sé. Debe haber sido toda una logística. Sumado a eso, que la casa estaba llena, y si estaba llena la casa, ellos no eran los primeros que se quedaron afuera. O sea, había mucha gente. Ya para llegar a la casa esa, tuvieron que rebuscársela para llegar a donde estaba el Señor. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo hicieron para bajar? Nosotros pensamos, estamos acá y de repente empiezan a hacer un agujero en el techo, es imposible. Aparte ellos salieron con el paralítico para llevárselo a Jesús, ¿no? Para hacer una obra. ¿Cómo hicieron para abrir sin herramientas? Bueno, las casas en esa época no eran de este material, había vigas y todas cosas cruzadas de tal manera que la casa quedaba impermeable el techo, pero eran con arcilla, paja, materiales que con las manos y con mucho esfuerzo, después de un rato se podía llegar a hacer un agujero en el techo. De todas maneras, era un trabajito también, ¿no? Era una casa que estaba cerrada, donde vivía Pedro seguramente, no tenemos seguridad, pero la Biblia habla muchas veces que Jesús cuando iba a Capernaum estaba en la casa de Pedro y de Andrés, donde curó a la suegra de Pedro, etc. Así que probablemente fuera la casa de Pedro. Entonces, ellos abren con mucho esfuerzo ese techo, bajan al paralítico. Ahora imagínense la situación, que acá abrieran ahora un agujero y bajaran una persona por el techo. Qué sorpresa, ¿no? ¿Qué habrá pensado Pedro, si era la casa de Pedro, no? Y el Señor dice que al ver la fe de ellos, le dice, y del paralítico, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, Mateo, en el pasaje paralelo, Mateo 9:2, dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo. Ahora, yo no sé qué pensaba ese paralítico cuando iba rumbo a esa casa en esa mañana llevado por sus 4 amigos. Seguramente tenía fe, como dice la palabra, pero no sé en sí qué había en su mente. Yo creo que si a él le hubieran preguntado
¿qué querés? Y ser sanado, como cuando el Señor le preguntó a Bartimeo el ciego, ¿qué querés? Recobrar la vista. Pero el Señor sabía que su mayor necesidad no era esa. Por eso este mensaje se llama nuestra mayor necesidad. La mayor necesidad del paralítico, aún en esa condición tan lamentable en que él estaba, era su pecado. Era la mancha de su corazón, producto de su pecado, que necesitaba ser eliminado, necesitaba ser limpiado para poder ser perdonado y recibido por Jesús, recibido por Dios. De tal manera que el Señor va a lo más importante. Imagínense ustedes que en este momento se cae acá adelante una virome y atrás, en el fondo de la iglesia, se cae uno de los aire acondicionados terrible. ¿A dónde nos vamos a dirigir? ¿A la virome que se cayó? ¿Al aire acondicionado? Se cayó un aire acondicionado, es algo más importante. Acá tenemos una situación lamentable, un hombre que vivía, seguramente estaba físicamente deteriorado, los músculos atrofiados, delgado, consumido, un hombre con la cara, si bien tenía esperanza en que Jesús lo iba a sanar, pero un hombre con una vida dura. Y cuando vos ves a una persona así, si yo tuviera el poder para sanarlo, yo Aníbal, ¿no? ¿Qué hago? Lo trato de sanar. Pero el Señor sabía que había algo más importante. Había algo que era más importante aún que ser sano, que era ser salvo, que era recibir el perdón de los pecados, que es nuestra mayor necesidad. Ahora, eso también nos da otra lección, porque a veces cuando vemos una persona que tiene alguna discapacidad y nos da compasión, lloramos enseguida al Señor por esa persona y le pedimos también que sea salva, por supuesto, ¿no? Pero nos da compasión y no la vemos como una persona pecadora. La vemos como una persona que tiene muchas limitaciones, pero no pensamos en que es pecadora. Lo que nos enseña este pasaje es que este hombre no podía hacer nada, no podía ni caminar, no podía ni ir al baño solo, no podía ni ir al supermercado solo, necesitaba para todos los demás. Sin embargo, podía pecar. Porque el pecado sale de nuestro corazón. El Señor Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las impurezas, todas las cosas feas salen de nuestro corazón. El problema está en nuestro corazón. Y Jesús lo sabe. Por eso le dice, tus pecados te son perdonados. Porque ve que él tenía fe para que sus pecados fueran perdonados. Y le dice, ten ánimo, como dice Mateo 9, ten ánimo. Ese hombre necesitaba palabras de ánimo. Decirle, hijo, sé feliz, te perdono los pecados. Ahora, el pecado en nuestra vida produce efectos similares muchas veces a lo que produjo en este hombre la vida, probablemente sus pecados también, o una enfermedad, parálisis. El pecado, hermanos, nos paraliza. El pecado nos ata. El pecado nos frena en nuestra vida espiritual. El pecado nos frena en nuestro servicio para Dios. La mayor necesidad que este hombre tenía, aún siendo paralítico, era que sus pecados fueran perdonados. La segunda necesidad que vamos a ver, el segundo encabezado, es la necesidad de los escribas. Ahí dice, lo leímos al pasar, que había escribas, y dice también en Lucas que había fariseos. Los escribas eran los doctores de la ley, los fariseos eran una secta de gente que se ataba a las tradiciones y que pretendían ser los justos, los santos. Pero el Señor conocía sus corazones. Ahora, ¿qué dijimos? Que había una multitud y no se podía entrar a esa casa. Sin embargo, vamos a leer de vuelta el versículo 6, ¿sí? La necesidad de los escribas. ¿Cuál era la necesidad del paralítico? Perdón. La necesidad del paralítico, perdón. Vamos a ver cuál era la necesidad de los escribas. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y pensaban dentro de sus corazones, en su mente. No habían dicho ninguna palabra, pensaban para dentro de sí, como por ahí vos y yo estamos pensando todo el tiempo para dentro nuestro. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice.
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dice Lucas, el pasaje paralelo en Lucas ahora, capítulo 5, versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Juntando lo que nos dicen ambos pasajes, el de Lucas y el de Marcos, nos damos cuenta que esta gente se había puesto de acuerdo. Escribas y fariseos se habían puesto de acuerdo para venir a ver qué pasaba con este hombre que se estaba haciendo tan popular, que se llama Jesús. Y vinieron temprano, llegaron con tiempo, se prepararon y llegaron más que puntuales. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque dice que estaban sentados. Estaban sentados ahí como ustedes ahí en la primera fila, estaban ahí al lado del Señor escuchándolo sentados. Quiere decir que llegaron primero que nadie. Esto nos habla también qué gran misericordia del Señor. Qué gran corazón que tiene nuestro Dios. Porque Él lo conocía. Y entran en la casa, probablemente la casa de Pedro. Tuc, tuc, tuc. Hola, sí, usted va a enseñar hoy, sí, venimos a escucharlo. Y él sabía lo que había en su corazón. Ellos venían a tratar de buscar una palabra en donde lo pudieran atrapar al Señor. Y el Señor los hace pasar y los deja sentar ahí en la primera fila. El Señor no apaga, dice el pábilo que humea. Y quizás hasta ahora vos estás siendo un poco, como los escribas y los fariseos, un poco enemigo del Señor. Estás luchando un poco en tu corazón con el Señor. Y no te estás dejando perdonar, sanar por el Señor. Sin embargo, el Señor no te echa, no te dice andá, incrédulo. No te dice andá, hombre de poca fe, tómatela. No, el Señor te dice vení, yo te quiero hablar, yo te quiero sanar. El Señor usa aún a sus enemigos. El Señor usa aún a Satanás para mostrar su gloria. Y el Señor, aún conociendo lo que ellos estaban pensando, utiliza eso para mostrarnos y enseñarnos cuál es nuestra mayor necesidad. Ellos necesitaban entender. Y cuando hubieran entendido, necesitaban arrepentirse y creer. Dice que ellos estaban cavilando en sus corazones, los escribas y fariseos, pensando. La palabra que ahí usa el griego es una palabra de la cual viene dialogar. Estaban como pensando consigo mismos, dialogando consigo mismos, discutiendo consigo mismos, no entre ellos. No como si vos ahora te pusieras al lado con el que tenés al lado y le decís, ¿qué está diciendo Aníbal? No, estaban dentro de su corazón pensando, ¿quién es este? ¿Qué dice? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, el Señor los conocía. El Señor sabía lo que había en su corazón. Y ellos hacen una serie de preguntas y vamos a analizar lo que ellos se preguntan. Ellos se preguntan en primer lugar, ¿por qué habla este así? Y la pregunta relacionada, ¿está Jesús perdonándole los pecados a este hombre? Respuesta, correcto. Jesús lo está perdonando. Sí, entendieron bien, Jesús lo está perdonando. Ellos también se preguntaron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban otra vez en lo cierto, correcto. Sí, solo Dios puede perdonar los pecados, correcto. Tercera cosa, tercer punto, tercera frase. Blasfemias, dice. Si Jesús estaba perdonando pecados y no era Dios, estaban en lo cierto. Pero si era Dios, algo tenían que hacer. Imagínense esto.
Viene Isaías y me encuentro con Isaías, un hermano acá de la iglesia, y me comenta que lo robaron y le pegaron. Espero que no le haya pasado ni a alguno de ustedes, pero pongamos como ilustración. Me cuenta eso, ¿bien? Pasa una semana, me lo vuelvo a encontrar a Isaías y le digo, ¿sabes, Isaías, que me encontré y conocí quiénes eran tus ladrones, los que te robaron y te golpearon? Sí. Y vos sabés que los perdoné, le dije que no se haga ningún problema, que están perdonados, que se pueden quedar con lo que te robaron, que yo los perdono. Isaías me diría, ¿pero vos con qué autoridad los perdonaste? Si a mí me hicieron eso. ¿Se entiende el punto? ¿Cómo Jesús podía perdonar pecados si no era Dios? Pero si Jesús es Dios hecho hombre, si es Emmanuel, por eso sí puede perdonar pecados. Y si Jesús es Dios, si ese hombre que está ahí en Capernaum hablando con estas personas es Dios. Yo no los puedo entender, a vos me imagino que tampoco. No lo podemos entender aún siendo cristianos. Es Dios, pero es hombre. Si ese hombre que está enseñando y perdonando pecados y sanando enfermos allí es Dios, necesariamente surgen ciertas conclusiones que tienen que venir a nuestra mente. La primera quiere decir que el paralítico toda su vida había pecado contra Jesús. Correcto. Sí. Y cuando abrieron ese techo y estaba bajando el paralítico, por ahí otras personas tendrían lástima, el Señor también tuvo compasión, pero el Señor también estaba viéndolo como lo que realmente era, un hombre pecador que había pecado contra Él en su corazón y necesitaba primero que nada el perdón. También podemos darnos cuenta que si este hombre que está hablando es Dios, hecho hombre, si Jesús es Dios, quiere decir que los escribas y los fariseos estaban pecando contra Jesús y pensaban mal, al pensar eso en sus corazones, estaban pensando mal de Dios. Claro que sí. Pero también quiere decir otra cosa. Quiere decir que vos y yo, cada vez que pecamos contra Dios. Y la respuesta de Dios a nosotros, si vamos a Él en arrepentimiento y fe, que es lo que deberían haber tenido los fariseos y los escribas, es la misma que le dio al paralítico. Ten ánimo, te perdono. Ten ánimo, hijo, te perdono. Dice el Salmo 51:4, ese salmo tan hermoso donde David se arrepiente después de haber pecado contra el pueblo de Dios, contra Betsabé, contra Urías, el esposo de Betsabé, y haberlo matado. Ustedes recuerdan la historia seguramente, si no la busquen allí en Samuel. Pero dice el Salmo 51:4, cuando él se arrepiente, dice que la conclusión de David es que contra ti, dice, contra Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando nosotros pecamos, por más que estemos incluso pecando contra otras personas, por sobre todas las cosas estamos pecando contra Dios. Estamos ofendiendo a un Dios santo, como se dijo recién cuando se estaba dando los anuncios, orando, no recuerdo bien. Dios es santo. Ahora, ¿cómo es que Cristo podía perdonarle los pecados al paralítico y a cada persona del Antiguo Testamento? Por ejemplo, a David. Cuando David peca, viene Natán el profeta, lo confronta y él dice, yo pequé, y Natán le dice, Dios te perdona. Hubo consecuencias de su pecado, por supuesto, como hay consecuencias de nuestro pecado en nuestras vidas también, aún siendo creyentes. Pero la paga del pecado fue puesta sobre Cristo. Y cuando Natán el profeta le dice a David, Dios te perdona, cuando Jesús le dice al paralítico, te perdono,
es porque ese perdón está basándose, como cualquier otro perdón en la historia de la redención, desde Adán y Eva hasta el último hombre que sea perdonado, en lo que Cristo iba a hacer luego, cuando fuera a la cruz, de lo cual el Evangelio de Marcos todavía no nos está diciendo nada. Ahí hay un hombre llamado Jesús, quien comenzó su ministerio diciendo que nos arrepintamos y creamos en Él, en las buenas noticias de Él, que sana, que perdona los pecados de este paralítico. Hasta entonces en el relato dice que lo perdonó, y que no nos dice, pero nos va a decir luego Marcos, que Él fue a la cruz y murió en una cruz por los pecadores. Y entonces esto nos lleva a descubrir o vislumbrar una tercera necesidad. Y es una necesidad que debemos explicar un poquito. Es una necesidad entre comillas. Vimos la necesidad del paralítico, que es la necesidad de perdón. La necesidad de los escribas y fariseos, que era la necesidad de arrepentirse y creer. Pero ahora vamos a ver la necesidad de Jesús. ¿La necesidad de Jesús? Sí, la necesidad de Jesús. Versículo 8, Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hay algo que es evidente por este pasaje, que es lo que Cristo no necesita, lo que Cristo no necesita. Cristo no necesita nada. Cristo es omnisciente, Cristo es Dios. Es lo que estaba diciéndole a todos: yo soy Dios, por eso puedo perdonar pecados. Soy Dios hecho hombre, soy Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo conocía lo que había en los corazones de esas personas. Todo está abierto, dice la Biblia, y desnudo a los ojos del Señor Jesucristo. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero hay algo que Cristo sí necesitaba. Siendo Dios, hay algo que necesitaba. Lo que Cristo necesitaba para poder perdonar al paralítico era ir y morir en esa cruz. Como Dios, Dios no necesitaba nada. Pero cuando un Dios santo, un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios lleno de ira contra el pecado, quiere perdonar a un pecador, se encuentra ante una gran necesidad, un gran precio que tiene que pagar. Es hacerse hombre y venir a morir por el pecador. Esa es la necesidad de Jesús. Iba a tener que ir a morir. Para el paralítico fue gratis recibir el perdón. Para David fue gratis recibir el perdón. Para vos y para mí, que somos hijos de Dios, que hemos recibido a Cristo, fue gratis recibir el perdón. Pero para Cristo fue costosísimo. Si nos hiciera el Señor la pregunta que les hizo a los fariseos, ¿qué contestaríamos? ¿Qué te parece? ¿Qué es más fácil? Pensalo bien.
Aparentemente era más fácil decirle que estaba perdonado al paralítico que sanarlo, ¿no? Aparentemente. Porque nadie sabe en el plano humano qué dice Dios con respecto a las personas. Bueno, vos no podés decirle vos estás perdonado como si fueras el Papa, no. Dios sabe si está perdonado o no. Dios conoce el corazón. Era más fácil decirle a una persona, si Cristo era un farsante, decirle a la persona estás perdonado que sanarlo. Pero analizándolo bien, si Jesús es Dios, era más difícil para él perdonarlo porque iba a tener que pagar en la cruz por esos pecados del paralítico y por los míos y los tuyos, que sanarlo. Él era evidente que tenía poder para sanar. Le había dicho, como dijimos al principio, al leproso, quiero, sé limpio, y fue limpiado. Y las multitudes estaban ahí porque él sanaba. Marcos sigue su relato y Marcos 8:31 después nos dice, y comenzó a enseñarles a los apóstoles que le era necesario. Y acá el Señor no está haciendo una profecía de que Él va a ir a la cruz. Lo que está diciéndole es comentándoles, compartiéndoles una necesidad de algo que iba a suceder, una necesidad que Él tenía. Le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, viene Nicodemo al Señor de noche, también porque siendo una persona dentro de todo honesta, veía todo lo que el Señor decía y hacía, y le dicen, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas obras que vos haces. Y el Señor le dice en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que si vos en esta tarde no tenés a Jesús y creés en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Para que si vos y yo hemos creído en Cristo, podamos tener seguridad de que tenemos vida eterna. Como dice el apóstol Juan más adelante en su carta, estas cosas les escribo a ustedes que creen para que sepan que tienen vida eterna. Perdón de los pecados. Para el Señor era más fácil sanarlo que perdonarlo, porque ese perdonarlo le costaría la cruz. Y vimos entonces la necesidad del paralítico, que era la necesidad de perdón, la necesidad de los fariseos, arrepentirse y creer, la necesidad del Señor Jesús, que fuera muerto y resucitara. Pero vamos a la cuarta necesidad en esta tarde, la necesidad de los creyentes, de vos y de mí. Vamos de vuelta hacia atrás, al versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, ya lo hemos leído, que era cargado por 4. Versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Muy bien. ¿Cuál era la necesidad de estos 4, por lo menos 4 que menciona ahí, que tuvieron fe y que trajeron al paralítico? Esta gente en primer lugar eran gente de fe, como vos, si sos un hijo o una hija de Dios, sos personas de fe. ¿Qué necesitaban ellos? Poner esa fe en acción. Poner esa fe en acción. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. La fe, dice Efesios 2, que somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia. El instrumento que Dios utiliza por su gracia para salvarnos es la fe, por medio de la fe. Pero dice que somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras son las que estas personas estaban haciendo, trayendo a otros a Cristo, compadeciéndose de aquel que no podía por sus medios acercarse a Cristo y traerlo a Cristo. Estos hombres están siendo un ejemplo para nosotros de lo que vos y yo como cristianos tenemos que hacer con aquellos que nos rodean, que están postrados por el pecado, traerlos a Cristo.
traerlos a Cristo. Y ese traerlos a Cristo implica sacrificios. Implica sacrificios. No es gratis. Servir al Señor no es gratis. Hay un costo que pagar para ser fieles al Señor, como ellos tuvieron que hacerlo. A veces en la obra del Señor, para ser fiel tenés que improvisar, entre comillas. Ellos se encontraron con esa multitud y ¿qué hicieron? Bueno, no, vengamos otro día porque hoy hay un montón de gente. No, ellos sabían que ese era el día. No podían esperar un día más. Tenían que traer a ese hombre a Jesús. Y buscaron la manera y se rompieron los dedos en el techo para hacerlo bajar. Ahora, yo quiero que, es muy fácil leerlo, es una historia conocida y por ahí la conocemos desde los que somos cristianos y creyentes desde chiquitos, las hemos escuchado en la escuela dominical 1000 veces y la sabemos de memoria, pero yo te pido que hagas un ejercicio con tu mente, le des mente a este pasaje. Pensá en esos hombres haciendo un agujero en el techo, irrumpiendo entre medio de la multitud, subiéndose al techo con un paralítico y empezando a romper el techo. No habrá faltado alguno que se burlara de ellos también. ¿Pero qué hacen estos locos? Mirá, están rompiendo el techo. Ahora te quiero pedir que te pongas en el lugar de Pedro. Si esta era la casa del apóstol Pedro, él recibe a Jesús. Él que no conoce, Pedro, que no conoce lo que hay en los corazones de los fariseos que están ahí en la primera fila. Tengo en mi casa a la élite de la religión judía escuchando a mi amigo Jesús, contento, y de repente me empiezan a romper el techo de mi casa. Pará, loco, ¿cómo vas a romper el techo? Pará un poquito, pará. Hay un costo que pagar, hermano. No lo llames romper el techo de tu casa. Poner el nombre que vos sabés, porque vos sabés cuál es el costo que tenés que pagar. Y yo sé cuál es el costo. Para que otros conozcan a Cristo. Para hacer lo que Dios quiere que hagamos. La necesidad de los amigos era la necesidad de sacrificio. La necesidad de una fe que se sacrifica por los demás. Una fe que vence obstáculos. Una fe que corre riesgos. Una fe práctica. Y vamos a la quinta necesidad y la última en esta tarde. Versículo 11. La necesidad del mundo en general. Vimos la necesidad del paralítico de perdón, la necesidad de los escribas y fariseos de arrepentimiento y fe, la necesidad de Cristo de ir y morir por nuestros pecados, la necesidad de los amigos de tener una fe práctica, una fe sacrificial, activa, una fe viva, y la quinta, la necesidad del mundo en general. Versículo 11, le dijo el Señor, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dice el pasaje paralelo en Lucas 5, versículo 25, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, el paralítico, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Cristo hace en este hombre una completa sanidad. No solo curó su parálisis, sino que le devolvió el tono muscular, la fuerza necesaria, porque ustedes saben, uno puede tener una parálisis, por ejemplo, un accidente, se corta la médula, quedas paralítico. Bueno, te curaste, Dios viene el Señor el Señor te cura la médula y te curó la parálisis. Pero si llevas años de paralítico, tus músculos son un papelito. Necesitas recuperarte. Ahora, el Señor hace un doble milagro porque además le devuelve los músculos a un estado de salud.
completa. Y esto queda evidenciado en el hecho de que el hombre salta. No solo ahora puede caminar, sino que puede saltar. El Señor no hace las cosas a medias. Y el Señor, fíjate lo que le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿A dónde lo mandó el Señor? A su casa. A muchos que el Señor sanó, los mandaba a su casa. Cuando el Señor sanó al endemoniado gadareno, ¿dónde lo mandó? Le decía el endemoniado gadareno: yo quiero seguir con vos. Vos me cambiaste la vida, yo vivía en los sepulcros. Yo vivía lastimándome, mirá todas las heridas que tengo y ahora estoy bien, sano, sentado, en mi cabal juicio. Quiero seguirte, por favor. Y el Señor, ¿qué le dijo? Andá y decile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Sos salvo? ¿Has creído en Cristo? La pregunta sería: ¿le compartiste ya a los tuyos, a los de tu casa, que Cristo es el Salvador? No digo si solamente se lo dijiste de palabras, sino con tu vida. ¿Estás siendo luz en tu hogar para que, si sos una mujer, tu esposo vea, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro, que tu conducta casta y respetuosa y se convierta a Cristo? Para que tus hijos se den cuenta que no sos un careta, sino que realmente sos un creyente sincero y que Dios es real en tu vida y vengan a ti, vengan a Dios por medio de ti. El Señor lo manda a su casa, pero Él, al obedecer, le está haciendo un bien a todos los que lo rodean. Porque dice que Él se fue glorificando a Dios y la gente empezó a glorificar a Dios. ¿Cómo llevamos gloria a Dios? Cuando le obedecemos. El Señor le dijo: vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa, dándole gloria a Dios. Y la gente empezó a glorificar a Dios. Y sumando los dos pasajes nos dice que se asombraron, glorificaron a Dios, se llenaron de temor. Dijeron: hoy hemos visto maravillas. Y dijeron una frase que nos tiene que calar en el corazón, hermanos: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Allá afuera hay un montón de gente que no conoce al Señor, que nunca ha experimentado el perdón, que nunca aunque conozcan de Jesús y de la religión, y hasta quizás han estado en la religión evangélica, pero jamás han entendido el Evangelio, jamás han sentido lo que es el perdón de Dios, jamás han estado tranquilos en el sentido de decir: Dios es real, nadie me puede mover de esto y Dios es mi Salvador. Nunca lo vieron. Y el día que lo conozcan, dice el apóstol Pedro, van a glorificar a Dios en el día de la visitación al considerar vuestra conducta. Entonces la invitación para nosotros es: nuestra necesidad como cristianos es de tener una fe activa, y la necesidad del mundo en general es de testimonio. La necesidad del mundo en general es de nuestro testimonio, que estemos dispuestos a dar un testimonio vivo del Señor. Este mundo necesita estar asombrado por Dios, por tu Dios. Necesita temer a Dios. Pero vemos que de alguna manera pareciera que todo va en sentido contrario, ¿no? Pero necesita nuestro testimonio, que lo lleve a un asombro por Dios. Este mundo necesita glorificar a Dios, lo cual es el primer motivo de la existencia del género humano, glorificar a Dios. El hombre fue hecho por Dios para glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. El mundo necesita reconocer que nunca ha visto tal cosa. Que les quede claro a aquellos que nos rodean que somos hijos de Dios, que somos diferentes, que compartimos con ellos la vida terrenal,
que les anunciamos las buenas nuevas, que tienen una responsabilidad ante Dios. Hace muchos años, allá por el siglo XVI, había 3 mujeres conversando en la puerta de la casa de una de ellas, en una calle de la ciudad de Bedford, en Inglaterra. Hablaban de Dios y cómo Cristo las había salvado por medio de su obra en la cruz, de cómo ellas se gozaban ahora en la paz y en la dicha que tenían en Dios, de cómo Dios, a través de la obra del Señor Jesús, las había salvado, contestaba sus oraciones y hablaban de lo maravilloso que era el Señor entre ellas 3, sin percibir que se estaba acercando en ese momento a ellas un hombre. Él vio que estas humildes mujeres tenían algo real que él no tenía, algo que él nunca había visto. Algo sublime, algo que nunca había sabido ni experimentado. Jamás olvidó lo que había escuchado este hombre, de esas mujeres. Por ahí las mujeres ni se dieron cuenta de lo que habían hecho. Ese hombre abandonó ese día sus antiguas malas compañías y se dio a buscar el tesoro espiritual que aquellas sencillas señoras poseían. Aquel hombre era John Bunyan, que más tarde fue el autor del Progreso del Peregrino, en 1678. Nosotros somos llamados, hermanos, a vivir una vida de testimonio vivo, de que Dios ha operado en nuestra vida y nos ha salvado. ¿Amén? Amén. Ahora, terminando, en esta tarde nosotros necesitamos, ¿qué necesitamos? Volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos perdón? ¿Necesitamos arrepentimiento y fe? ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios, estar dispuestos a hacer esos sacrificios por ser hijo de Dios? ¿Necesitamos dar testimonio de nuestra fe? ¿Es posible que en alguna de esas categorías, en cuanto a nuestras necesidades, nos podamos encontrar cada uno de nosotros hoy? Pero hay una categoría en la que seguro nunca vamos a poder estar. Jamás ninguno de nosotros podrá tener ni sentir la necesidad que sintió y tuvo el Salvador de morir por nuestros pecados, dado que nosotros nunca hubiéramos podido subir a esa cruz y realizar exitosamente lo que Él hizo por nosotros. Que el pensamiento de tal sacrificio hecho por el Señor, que Él haya tenido la necesidad de venir a morir en una cruz por mí y por ti, nos movilice a suplir las necesidades de aquellos que nos rodean. Y su primer necesidad es que conozcan al Señor. Que Él supla nuestra mayor necesidad. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Cristo puede suplirla. Amén.